Esta historia se basa en un relato del combate de unidades pequeñas tácticas alemanas en los accesos a Leningrado a fines de agosto de 1941, tal y como lo recordaron los soldados alemanes después de la guerra, a partir de su experiencia personal y publicado en el panfleto del ejército estadounidense número 20-269 en enero de 1953. A finales de agosto de 1941, el grupo de ejércitos norte alemán había superado varios contraataques soviéticos importantes y estaba rodeando lentamente Leningrado. Los soviéticos opusieron una resistencia muy fuerte en el camino de Kingisepp a Leningrado para proporcionar una ruta abierta a sus fuerzas en retirada de la batalla de Luga. El mando central soviético tenía un control débil sobre la situación, pero algunas unidades individuales lucharon ferozmente y muchas veces hasta la muerte en la defensa de los accesos a Leningrado. Quiero resaltar que el relato original dice que los hechos ocurrieron el 28 y 29 de agosto, pero revisé los mapas originales alemanes y soviéticos y los informes de batalla, y la cronología es del todo incorrecta. De hecho, sucedió entre el 16 y el 22 de agosto, una semana antes, por lo que, por supuesto, he cambiado las fechas. El 16 de agosto, la 8ª División Panzer alemana recibió la orden de avanzar y conquistar la carretera a Leningrado, hasta un punto al sur de Gatchina, que era un importante cruce de carreteras y ferrocarriles y una clave para rodear Leningrado desde el sur. Después de asegurar el control de esa zona, la 8ª División Panzer estaría en una excelente posición para atacar a las fuerzas soviéticas en retirada que se retiraban al norte desde Luga. Mientras tanto, otras fuerzas alemanas avanzarían para conquistar Gatchina y otras áreas más al norte en el camino a Leningrado. El terreno era bosque pantanoso con alturas menores y pequeñas colinas que proporcionaban ubicaciones estratégicas que permitían buenos puntos de observación. Era verano, por lo que los caminos estaban abiertos a los vehículos y la infantería podía atravesar el campo con relativa facilidad. Es importante señalar que en esas latitudes el sol salía a las 03:00 horas en agosto, por lo que había sol durante la mayor parte del día. Y en este punto comienza nuestra historia. La 8ª División Panzer salió de su punto de partida después del amanecer del 16 de agosto a las 04:00 horas y rápidamente capturó el pequeño pueblo de Moloskovitzy y su estación de tren. La resistencia soviética era débil y fue fácilmente rebasada por el avance de los Panzer y su infantería motorizada. El siguiente objetivo era Volsova, a unos 25 kilómetros o aproximadamente 15 millas al este de Moloskovitzy. Los alemanes tenían una pequeña fuerza de reconocimiento de vanguardia con un oficial de enlace y mensajeros en motocicletas que los mantenían informados sobre el terreno y también sobre las fuerzas enemigas. La fuerza alemana principal llegó a Volsova a las 12:30 horas con su grupo de reconocimiento avanzado a 7 kilómetros o 4,5 millas por delante del pueblo de Kikerino. Un camión de la columna de suministro alemán que se dirigía a reabastecer a la fuerza de vanguardia alemana fue emboscado a 2,5 kilómetros o 1,5 millas al este de Volsova. El resto de los camiones volvieron rápidamente a Volsova para informar y también para buscar ayuda. El teniente Schneider era en ese momento el comandante de la compañía C en la columna Panzer. Evaluó la situación y envió los pelotones Panzer 1 y 2 a Lagonovo, justo al nordeste de Volsova, junto con los lanzacohetes Nebelwerfer remolcados por semiorugas. Justo debajo de ellos, al sur, los ingenieros de combate del 5º pelotón ocuparon las afueras de Volsova al nordeste. Había una pequeña colina y un bosque justo al este de la ciudad. Schneider condujo su vehículo allí y vio unos 300 fusileros soviéticos saliendo del bosque muy cerca de la carretera, dirigiéndose a la colina entre el bosque y Volsova. En el suroeste del bosque, los soviéticos tenían una ametralladora y un cañón antitanque cubriendo el camino. Schneider pensó que probablemente eran las mismas fuerzas que habían tendido la emboscada a los camiones de suministro alemanes solo hacía unos minutos, ya que había 2 camiones alemanes ardiendo en una zanja junto a la carretera. Parecía que los soviéticos estaban tratando de aislar a la vanguardia alemana y también de recuperar el pueblo de Volsova. Schneider decidió eliminar la amenaza soviética y a las 13:05 horas obtuvo permiso para hacerlo de su comandante, poco más de media hora después de capturar Volsova. Su plan era el siguiente. El objetivo de la compañía C era neutralizar el ataque soviético
y evitar cualquier otro intento de retomar Volsova o de cortar la carretera. Después de que los lanzacohetes Nebelwerfer hubiesen disparado su primera andanada, el primer pelotón de Panzers instalaría una cortina de humo y así avanzaría hacia el bosque desde su ubicación en la carretera de Lagonova a Gubanitse. El segundo pelotón Panzer, situado justo al sur del primer pelotón, avanzaría paralelo a ellos al mismo tiempo hacia el objetivo que se hallaba justo al sur y también paralelo al objetivo del primer pelotón de tanques en el borde del bosque. El cuarto pelotón primero dispararía los cohetes y luego seguiría al segundo pelotón Panzer para ayudarlo a eliminar cualquier fuerza soviética entre la colina y el borde del bosque. Schneider se unió al cuarto pelotón y mantuvo el primer escuadrón del cuarto pelotón como su reserva. Finalmente, el quinto pelotón avanzaría a pie junto a la carretera principal y protegería el flanco sur, despejando el borde suroeste del bosque de enemigos. Media hora más tarde, mientras los alemanes ocupaban sus posiciones de ataque, Schneider vio a los soviéticos avanzar con sus exploradores a unos 20 metros por delante de sus fusileros. Los soviéticos estaban moviendo un cañón antitanque hacia la colina al oeste del bosque. También había una segunda ola de fusileros emergiendo del bosque y avanzando en la misma dirección. Unos minutos más tarde, esta segunda ola recibió de lleno toda la salva de cohetes de los lanzadores Nebelwerfer. Tal como lo planeó Schneider, la cortina de humo ocultó el avance de los Panzers hacia el norte. Solo las tropas soviéticas en la cima de la colina los vieron y abrieron fuego. Los Panzer alemanes respondieron y el tiroteo se intensificó. Cuando el humo se disipó, Schneider pudo ver que sus tanques habían capturado la cima de la colina y estaban aniquilando a la infantería soviética con sus ametralladoras. El cañón antitanque soviético nunca llegó a la cima de la colina, ya que su tripulación lo abandonó en medio del campo. Así que los soviéticos no tuvieron armas para luchar contra los Panzers. La segunda ola soviética resultó gravemente perjudicada por el fuego de los cohetes alemanes y los supervivientes huyeron de regreso al bosque. Los fusileros soviéticos restantes fueron hechos prisioneros por la infantería alemana del quinto pelotón. 25 minutos después de iniciado el combate, a las 14:00 horas, el primer pelotón de Panzers fue atacado con armamento pesado. Esto fue seguido por un ataque de infantería soviética. Schneider envió de inmediato su reserva, más un Panzer del cuartel general y fuego de cohetes de apoyo. 20 minutos después, a las 14:20 horas, el ataque soviético fue repelido y la carretera quedó asegurada en menos de 2 horas. No hubo más ataques soviéticos desde el bosque, debido al elevado número de bajas producidas por el contraataque alemán. Por lo tanto, la octava división Panzer avanzó hacia el este hacia su objetivo, justo al sur de Gatchina, sin encontrar ninguna resistencia soviética seria. La columna de avanzada de Schneider había avanzado unos asombrosos 32 a 40 kilómetros o aproximadamente de 20 a 25 millas para llegar al pueblo de Sivoretze, 16 kilómetros o 10 millas al sur de Gatchina, y en la retaguardia de las fuerzas soviéticas en retirada que se trasladaban al norte hacia Leningrado desde Luga. El plan alemán en este momento requería de 2 movimientos diferentes. El primero al sur hacia Luga y el segundo al sureste hacia Starosibirskaya. De esta forma aislarían a las fuerzas soviéticas en retirada que impedían nuevos avances alemanes desde Luga. Schneider recibió la orden de moverse a través de Kobrino y ocupar Kurovice. Este era un cruce importante utilizado por los soviéticos para reforzar sus tropas en Starosibirskaya y también para retirarse hacia Viritsa o retirarse del todo del área. Capturar a este pueblo casi atraparía a las fuerzas soviéticas en el sur. Schneider y sus fuerzas llegaron a Kurovice a las 21:45 horas. 10 camiones soviéticos cargados con fusileros se movían al nordeste hacia Viritsa. Los Panzers de Schneider abrieron fuego, pero escaparon 3 camiones, uno al nordeste hacia Viritsa y 2 hacia el suroeste hacia Starosibirskaya. Los camiones restantes fueron destruidos cuando los soldados soviéticos escaparon en la noche. Después de la rápida captura de Kurovice, Schneider preparó la defensa. La carretera sur a Starosibirskaya fue minada y los accesos fueron defendidos por el primer pelotón Panzer y un escuadrón del quinto pelotón de ingenieros Panzer. El camino a Viritsa hacia el nordeste y el lado este estaban protegidos por el segundo pelotón Panzer. Las fuerzas restantes del quinto pelotón se dirigieron hacia el nordeste de la aldea y establecieron un puesto de avanzada en el borde del bosque.
La fuerza restante de Schneider fue al otro lado en el noroeste y constituyó la reserva, para desplegarse pues donde fuese necesario. Todos los vehículos y fuerzas de servicio no combatientes se quedaron detrás en el pueblo de Kobrino. 2 horas y media después de que los alemanes capturasen Kurovice, escucharon ruido de vehículos y de orugas al este, pero no sucedió nada. A las 01:00 horas, un camión soviético activó una mina. 2 soldados murieron y un oficial soviético fue capturado. Los demás escaparon. 02:30 horas. El segundo pelotón reportó ruidos de vehículos y de orugas muy cerca a su alrededor, pero no pasó nada más hasta que a las 04:00 horas el comandante del segundo pelotón fue abatido por un francotirador. Media hora después, camiones soviéticos se acercaron desde el sureste y fueron inmovilizados por las minas alemanas. Los alemanes no perdieron tiempo y abrieron fuego con sus ametralladoras a quemarropa. Los soldados soviéticos que aún estaban dentro de los camiones saltaron y buscaron refugio en el bosque. Al mismo tiempo, la parte oriental de Kurovice también estaba bajo ataque. Schneider temía que algunas tropas soviéticas durante este caos pudiesen haberse infiltrado en las posiciones de defensa y ordenó al quinto pelotón de ingenieros Panzer que peinara la aldea desde el norte. A las 05:10 horas, el 15 pelotón, apoyado por 2 Panzers, peinó el poblado avanzando por la calle principal y registrando las casas. Y claro, de hecho, Schneider tenía razón, ya que enseguida se escuchó el ruido de la lucha casa por casa. Los soviéticos dieron la bienvenida al quinto pelotón de ingenieros con fuego de francotiradores y granadas de mano. Los ingenieros alemanes utilizaron granadas, cargas explosivas, ametralladoras y panzers, despejando una casa tras otra en una lucha salvaje por el pueblo. Los soldados soviéticos usaron todos los trucos para obtener la ventaja y lucharon muchas veces hasta la muerte. Se escondían en montones de heno disparando a quemarropa. También fingían estar muertos y atacaban por la espalda cuando los soldados alemanes habían pasado. Aproximadamente a las 05:40 horas, la parte oriental de Kurovice había sido limpiada de soldados soviéticos, pero para despejar la parte occidental, Schneider tuvo que emplear todas sus reservas. Fue un asunto realmente feo, ya que cada pajar o lugar donde un soldado soviético podía esconderse fue rociado literalmente con balas. Cada soldado soviético tuvo que ser muerto o hecho prisionero porque de lo contrario se escondería y volvería a disparar a los alemanes por la espalda. Su voluntad de luchar fue tan fuerte en esta batalla que los pocos soldados soviéticos que realmente se rindieron lo hicieron porque no tenían otra opción o porque estaban muy mal heridos. Después de 20 minutos más de combate, Kurovice estaba nuevamente en manos alemanas ya a las 06:00 horas. Sin embargo, los soviéticos lo intentaron una vez más. A las 07:50 horas atacaron desde múltiples direcciones mientras el fuego de la artillería soviética llovía sobre el pueblo. Además de los ataques desde el suroeste y el este, hubo movimiento también en el bosque hacia el oeste, y también un tanque KV estaba disparando contra el pueblo desde un lugar al sudeste, más allá de las minas alemanas. Schneider decidió enviar al quinto pelotón de ingenieros para hacer frente a la nueva amenaza del oeste y ordenó a los lanzacohetes Nebelwerfer que preparasen una salva de cohetes para neutralizar el tanque pesado Kliment Voroshilov. Eran ahora las 08:15 horas y el quinto pelotón llegó a las nuevas posiciones defensivas solo para encontrarse soldados soviéticos avanzando directamente hacia ellos a una distancia de aproximadamente 1000 metros o yardas. Al mismo tiempo hubo una gran explosión hacia el sudeste. El tanque KV había tocado una mina, pero eso no impidió que disparase contra el pueblo. La lucha estaba ahora en un punto crucial, cuando llegaron más refuerzos soviéticos y los alemanes estaban siendo empujados lentamente hacia el interior de la aldea. Schneider pidió refuerzos, pero no obtuvo respuesta por radio. Por lo tanto, ordenó a los lanzacohetes Nebelwerfer que disparasen contra el tanque KV, y así anotaron algunos impactos, finalmente poniendo fuera de combate al tanque pesado. Con el fuego del KV neutralizado, Schneider reunió una columna de todos los tanques y semiorugas disponibles y avanzó hacia atrás, hacia el noroeste por la carretera a Kobrino. Después de llegar a un punto aproximadamente de solo 500 metros o yardas, la columna giró a la izquierda y hacia el sur, flanqueando ahora a la fuerza soviética atacante. Este ataque tomó por sorpresa a los soviéticos y muchos fusileros fueron aplastados por los Panzers. La acción derrotó el ataque soviético desde el oeste, ya que los soldados supervivientes corrieron para escapar o se rindieron. También tuvo un efecto dominó, ya que las fuerzas soviéticas que atacaban Kurovice desde el sureste vieron la columna blindada alemana acercándose desde el norte y esto
Esto, junto con la pérdida del tanque pesado KV, los convenció de retirarse al bosque al norte de Starosibirskaya. A las 09:30 horas, la fuerza principal de la 8ª División Panzer finalmente entró en Kurovitsi desde la carretera a Kobrino, pero la lucha había terminado ya 15 minutos antes. Resulta que la 8ª División Panzer tuvo que defenderse de un ataque soviético desde Gatchina y no pudo llegar antes, ya que tuvo también que separar parte de su fuerza para capturar Gatchina. Esta historia yo la encuentro importante por varias razones. Primero, los soviéticos llevaron a cabo acciones dilatorias de mucho éxito, aunque muy costosas, incluso si perdieron al final. Dado que habían perdido la mayor parte de los tanques disponibles, los soviéticos ahora comenzaban a aprender a usarlos de manera más eficaz. Segundo, los alemanes en este punto de la guerra continuaban mostrando un excelente nivel de profesionalismo que hasta podía llegar a cambiar la suerte de la batalla debido a su experiencia, y tercero, por también su excelente uso de las armas combinadas. Estas acciones mostraban como una fuerza más pequeña que hacía uso de cohetes, infantería, tanques, etc., junto con los principios de mando y control en el campo de batalla, podía atreverse a avanzar profundamente en la retaguardia del enemigo, capturar y mantener objetivos importantes. Sin embargo, cada acción dilatoria de los soviéticos, cada panzer alemán inutilizado, cada baja alemana ralentizaba el avance alemán y daba un día más para que llegasen las reservas soviéticas y el general invierno. Como en muchos más casos que veremos en el futuro, se trataba de intercambiar sangre por tiempo. Espero que os haya gustado el episodio. Compartid, dadle un me gusta y suscribíos al canal para que sigamos en la brecha. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.